Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en este día. Si es primera vez que estás acá, me encantaría que te suscribieras y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo videos. Ahora chicas, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles este gorrito que es muy fácil de hacer. Está elaborado, chicas, con uno de los puntos más básicos en el crochet. Por ejemplo, aquí tenemos este que es punto alto. Ese es un punto muy básico, y también esto de acá lo hemos hecho con puntos relieves al derecho y al revés, pero no te preocupes que aquí te vamos a estar dando los pasos si eres nueva y no sabes cómo hacerlos. También hemos elaborado este pompón muy hermoso, y otra cosa chicas muy importante es que este gorrito es para una talla de 1 a 3 años, y también te voy a estar dejando unos pasos por si tú lo quieres hacer para una persona de menos edad o si lo quieres hacer para una persona de más edad. Es muy fácil, así que vamos a comenzar con la elaboración. Amigas, vamos a comenzar mostrándoles los materiales que vamos a usar. Aquí tenemos nuestra lana. Esta lana es de número 3 milímetros. Siempre chicas, mis gorros yo los hago con esta lana porque me gusta mucho. También chicas, usamos nuestra tijera, nuestra aguja lanera, aquí está. También usamos nuestra aguja para tejer o crochet de número 4.0, y también chicas, importantísimo que usen su cinta métrica. Esto es muy importante. Entonces esto sería todos los materiales que vamos a usar para nuestro gorro. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Ok amigas, aquí tenemos nuestra lana, y lo primero que vamos a comenzar a hacer sería un nudo deslizado. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Yo por lo general lo que hago es como que si fuera a hacer un nudo. Una vez que lo tengo así, lo que hago es que paso esta hebrita por encima de mi dedo índice y paso la lana por debajo y me traigo esta hebrita de acá, y ahora sí hago el nudo. Una vez que ya tenemos nuestro nudo asegurado, vamos a contar 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a empezar a tejer puntos altos por dentro de nuestro anillo deslizado. En total chicas vamos a hacer 12, sin contar la cadena. La cadena que hicimos al inicio no va a contar como punto, entonces vamos a hacer 12 puntos altos. Una vez que ya tenemos los 12 puntos altos, esta hebrita que está acá, la hebrita pequeña que tenemos, la vamos a alar para cerrar este huequito que tenemos aquí en el centro. Una vez que ya está cerrado, entonces ahora vamos a deslizar arriba del primer punto alto que hicimos. Ya está deslizado. Ahora lo que vamos a hacer chicas es la vuelta 2. Comenzamos levantando el trabajo con 3 cadenas. Esta cadena no cuenta como punto, agarramos lazada, y en este puntito de acá, el primerito, vamos a hacer 2 puntos altos. El punto que sigue vamos a hacer 2 puntos altos en un mismo espacio. En el que sigue hacemos igual 2 puntos en un mismo espacio, lo que vendría siendo aumentos. Entonces vamos por esta vuelta a hacer lo siguiente: aumentos en cada espacio, es decir, 2 puntos altos en un espacio, 2 puntos altos en un espacio, 2 y 2 y 2 y 2, de manera que vamos a continuar por esta vuelta haciendo este proceso, y cuando lleguemos acá nos veríamos para continuar con la vuelta 3. Ya hemos terminado la vuelta 2 y ya hemos deslizado arriba del primer punto alto que hicimos. Vamos a comenzar ahora chicas con la vuelta número 3 haciendo 3 cadenas, agarramos lazada y vamos a hacer en este primer punto un aumento, que sería 2 puntos en un mismo espacio. Como ven acá,
Vamos a continuar con un punto alto en un espacio. No va a ser en este de acá, no va a haber aumentos. En el que sigue sí vamos a tener un aumento. Un aumento. Ok, aquí está el aumento. Vámonos con lo que sigue, que sería un punto alto solo sin aumentos. Vamos con lo que sigue, que sería un aumento. Continuamos con un punto alto solo. Seguimos con un aumento. De manera, chicas, que la secuencia para esta vuelta número 3 va a ser un aumento en el primer punto que tenemos de la vuelta. Continuamos con un punto alto solo, continuamos con un aumento, luego un punto alto solo y así sucesivamente hasta que lleguemos acá. Entonces vamos a continuar y cuando estemos acá nos veríamos para continuar con el siguiente paso. Ya hemos terminado esta vuelta, que sería la vuelta número 3. Ahora vamos por la vuelta 4. Vamos a comenzar exactamente igual, haciendo 3 cadenas, agarramos lazada y en este primer punto que está allí vamos a hacer un aumento. Siempre vamos a comenzar con un aumento. Ok, ya tenemos el aumento. Ahora, chicas, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 2 puntos altos en cada espacio. ¿Se dieron cuenta? Fíjense que tenemos, aquí hay un espacio y aquí hay otro. Bueno, un punto alto acá y uno acá. Así de fácil, chicas. Vámonos ahora a hacer un aumento. Ahora seguimos con 2 puntos altos en cada espacio. Vámonos con un aumento. De manera, chicas, que por esta vuelta la sección va a ser un aumento, 2 puntos altos en cada espacio, un aumento, 2 puntos altos, un aumento y así sucesivamente hasta que estemos acá. Entonces vamos a continuar. Listo, chicas, ya hemos terminado esta vuelta. Ahora vamos por la vuelta número 5 y la última vuelta con aumentos. Entonces vamos a hacer lo siguiente: 1, 2 y 3 cadenas. Agarramos lazada y acá vamos a empezar con un aumento. Ahí está. Vámonos ahora a hacer, ya no vamos a hacer, chicas, 2 puntos altos en cada espacio como hicimos en la vuelta pasada. Ahora vamos a hacer 3. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Ahora en el siguiente vamos a hacer un aumento. Continuamos con 3 puntos altos en cada espacio. Y en el que sigue hacemos un aumento. Así de fácil, chicas. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a continuar para no hacer más largo el video. Ya ustedes saben acá que es un aumento, 3 puntos altos, un aumento, 3 puntos altos. Yo voy a continuar y cuando estemos acá nos veríamos para ya continuar con el siguiente paso. Y como les dije, esta es la última vuelta con aumentos. Entonces vamos a continuar. Ok, amiguitas, ya hemos terminado esta vuelta y la última con aumentos. Entonces yo les voy a medir para que ustedes tengan una idea de cuánto debe medir también el suyo. Recuerden que este es un gorro para una talla de 1 a 3 años. 13 centímetros, chicas. Aquí está. Si tú estás tejiendo con una lana más finita y has llegado a la vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y aún no te da los 13 centímetros, lo que puedes hacer es añadir una vuelta más con aumentos. Ya no serían dejando 3 puntos altos, sino 4. Es decir, empiezas un aumento y 4 puntos altos en cada espacio.
porque recuerden que a medida que vamos tejiendo, por lo menos fíjense que en esta primera vuelta hicimos aumentos en cada espacio. En esta segunda hicimos un aumento, un punto alto, un aumento, solamente un punto alto. En esta que sigue empezamos con un aumento y 2 puntos altos, y en esta hicimos un aumento y 3. Entonces tú vas a continuar en la siguiente, sería un aumento y 4. Y si estás tejiendo con una lana más finita, lo que puedes hacer entonces es añadir otra vuelta empezando con un aumento y 5 puntos altos, hasta que te dé la medida que tú estás buscando. Otra cosa es, chicas, que ya a partir de acá vamos a empezar a hacer puntos altos en cada espacio sin aumentos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Igualmente empezamos con 3 cadenas y hacemos puntos altos en cada espacio de la vuelta pasada. Fíjense cómo yo lo estoy haciendo, así tan sencillo, un punto alto por cada espacio, y así vamos a continuar por esta vuelta, por la que sigue, hasta que tengan un total de 14 vueltas contando desde acá. Entonces, chicas, yo voy a continuar, y cuando tengan las 14 vueltas de puntos altos sin aumentos, nos veríamos para continuar con el siguiente paso. Ya tenemos las 14 vueltas de nuestro gorrito. Ya les voy a medir para que ustedes tengan una idea de cuánto mide. 16 centímetros. Como les dije en la sección pasada, si tú estás tejiendo con una lana más fina, ya sabes que tienes que tejer vueltas hasta que te dé 16 centímetros, y si estás tejiendo con una lana más gruesa, tienes que hacerlo exactamente igual, tejer hasta que te dé los 16 centímetros para esa talla de 1 a 3 años. Ahora, chicas, vamos a hacer lo siguiente. Como ya ahora viene la partecita de los relieves, vamos a irnos al lado revés de nuestro gorrito y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos, chicas, a empezar a hacer puntos relieves al derecho y al revés. Empezamos. Al derecho, al revés. Vamos a hacer exactamente lo mismo, la única diferencia es que uno es al derecho y el otro es al revés. Así de sencillo, chicas. Fíjense, lo que estamos haciendo del lado derecho, que es este de acá, lo vamos a hacer del lado revés. Fíjense cómo se ve. Ustedes se preguntarán, ¿por qué lo estás haciendo del lado revés? Del lado revés del gorrito, porque aquí va a estar el doblez. ¿Se dan cuenta? Quizás ahorita no se puede apreciar bien, pero de este lado va a ser el doblez, entonces tiene que estar del lado derecho. Yo voy a continuar haciendo esta vuelta, haciendo puntos relieves al derecho y al revés, y cuando estemos acá nos vamos a ver para continuar con la siguiente vuelta. Listo, amiguitas, ya hemos terminado esta vuelta. Fíjense cómo se nos ve. Vamos a deslizar arriba del primer punto relieve que hicimos y deslizamos. Vamos a continuar aquí haciendo 3 cadenas y vamos a hacer el mismo proceso, a seguir la secuencia. Punto relieve del lado derecho y punto relieve del lado de atrás. Yo voy a continuar por esta vuelta y después de esta hacemos otra vuelta exactamente igual
de manera que serían 2 vueltas que vamos a hacer ahorita. Nos veríamos al final de las 2 vueltas que vamos a realizar para ya continuar con la parte final de nuestro gorrito, que sería el pompón. Entonces vamos a continuar. Amigas, ya hemos terminado todas las vueltas. ¿Se acuerdan que les dije que iba a hacer 2? Bueno, amigas, a la final me decidí e hice 3 vueltas. Así que si tú hiciste 2, solo tienes que añadir la siguiente y es súper rápido y fácil. Ahora lo que vamos a hacer, chicas, es doblar. Fíjense que aquí estamos ya del lado derecho. Vamos a doblar para que ustedes vean cómo se ve. Así se vería dobladito. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicas? Aquí vamos a cortar. Jalamos esta hebrita. Y esta la podemos hacer lo siguiente. Podemos mudar por aquí. Entonces, chicas, ahora vamos a proseguir a la elaboración del pomponcito que va a ir aquí. Entonces vamos a continuar. Amigas, aquí tenemos nuestra lana para comenzar a hacer el pompón. Vamos a enrollar aquí para que este hebrita no nos moleste después. Vamos a enrollar de la siguiente forma sobre nuestros dedos, chicas. Vamos a pasar y vamos a dar muchas vueltas hasta que tengamos el volumen deseado. Si tú lo quieres más pomposo, lo que tienes que hacer es dar más vueltas. Y si lo quieres menos, con menos volumen, entonces les disminuyes o no le haces vueltas o no le haces tantas vueltas. Entonces, chicas, yo voy a continuar haciendo mis vueltas hasta que tengan el volumen que yo estoy buscando. Listo, chicas, ya tenemos el volumen que yo estaba buscando. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a sacar, chicas, esto con mucho cuidado. Lo juntamos y aquí es donde vamos con las hebritas que nos quedaron. Aquí está esta. Entonces vamos a pasar por todo el centro para anudar. Con esta de acá vamos a pasarlo por el lado contrario. Y ahora aquí vamos a hacer un nudito. Ahora cortamos esta hebra dejando un espacio más o menos. Aquí está bien. Ahora vamos a empezar a cortar toda esta partecita de acá y toda esta partecita. Una vez que ya hemos cortado todo el alrededor, ahora lo que vamos a hacer es pulir de la siguiente forma. Vamos a peinar. Y ahora empezamos a cortar por toda la puntita, la partecita, para poner todo derechito o todo equitativo por parte igual.
Ok, amigas, ya tenemos nuestro pompón listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es coserlo acá, chicas, con nuestra aguja lanera. Ok, amigas, ya hemos terminado nuestro gorrito. Vean esta preciosura que tenemos acá, cómo nos ha quedado de precioso. Ustedes vieron, chicas, que fue muy fácil elaborarlo. Los pasos, tanto el pompón, esta partecita de acá y esta base de aquí, fue muy fácil. Si te gustó el video, por favor regálame un lindo like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te informe cada vez que subo video. Déjame allí en los comentarios qué tal te ha parecido el video, si te ha funcionado tanto como a mí, y espero, chicas, que así haya sido. Esto sería todo por este video. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.